Hola, soy Raúl Barrea, tu profesor de física, y esto es Física Desmitificada. En este video te voy a mostrar rápidamente los 8 pasos que tienes que seguir para resolver un problema de un objeto o cuerpo que se está moviendo a lo largo de un plano inclinado o rampa. El primer paso parece muy simple y por lo general, por causa de ser tan simple, muchos de los estudiantes se olvidan de tener en cuenta este paso, y es tan sencillo como leer muy bien detenidamente el enunciado del problema. Si leemos el enunciado y tenemos en cuenta todos los detalles, vamos a poder resolver el problema correctamente. Muchos estudiantes cometen el error de no leer, pasar por alto algunos detalles, y al final de la resolución del problema se encuentran con que se olvidaron de uno de esos detalles importantes. El paso número 2 es hacer un dibujo o un esquema que represente cuál es el problema que estamos tratando de resolver. Muchas veces este dibujo ya viene incluido en la descripción, pero si no tenemos ese dibujo, ese esquema, es conveniente que nosotros hagamos nuestro propio dibujo, nuestro propio esquema. Eso nos va a ayudar a visualizar cómo resolver el problema y entender mejor qué es lo que está ocurriendo en este problema en particular. Para el paso número 3, tenemos que encontrar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese objeto. Es el paso fundamental para poder luego utilizar las ecuaciones de Newton, que va a ser un paso más adelante, pero tenemos que encontrar al principio cuáles son las fuerzas. En la descripción en general nos dice si el objeto está bajo un sistema que tiene fuerza de rozamiento o no hay fuerza de rozamiento. Esto nos va a ayudar a decidir rápidamente si esa fuerza está presente. Pero la fuerza de gravedad está siempre presente, la fuerza normal con respecto al plano está siempre presente, y en general hay una fuerza de tensión que es la que mueve el objeto hacia arriba, o una fuerza de empuje que también mueve el objeto. Tenemos que tener en cuenta ese tipo de fuerzas y si hay fuerza de rozamiento o no. Una vez que tenemos todas esas fuerzas, ya cumplimos con el paso número 3, listos para el siguiente paso. El paso número 4 se conoce como diagrama de cuerpo libre. Básicamente vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo que encontramos en el paso número 3, y lo vamos a hacer en un diagrama completamente diferente, separado del esquema original, donde ya no vamos a dibujar toda la situación, simplemente vamos a representar el objeto con un punto y vamos a poner las fuerzas en ese diagrama. Hasta este punto no nos vamos a preocupar todavía cuáles son las magnitudes de cada una de esas fuerzas. Lo único que necesitamos saber es cuáles son y en qué dirección cada una de esas fuerzas está actuando. Eso se conoce entonces como diagrama de cuerpo libre. En el paso número 5 vamos a decidir cuál es el sistema de coordenadas que vamos a utilizar para luego encontrar las componentes de cada una de esas fuerzas. En este caso, por causa de que el objeto se mueve en un plano inclinado, vamos a utilizar un sistema de coordenadas que está inclinado junto con ese plano. Ese sistema de coordenadas no es el sistema común y corriente que utilizamos siempre con el eje horizontal X y el eje vertical Y. En este caso va a estar inclinado junto con el plano. De esa manera vamos a tener que resolver las ecuaciones de una manera mucho más simple. Muy conveniente sistema y es un paso muy importante. Pero hay que tener en cuenta que algunas cosas son diferentes con respecto al sistema de coordenadas que utilizamos normalmente. Entonces ese sistema de coordenadas inclinadas con el plano inclinado. En el paso número 6 vamos a encontrar cuáles son las componentes de las fuerzas actuantes, pero en este caso las componentes considerando el sistema de coordenadas que estamos utilizando, que es el sistema de coordenadas inclinado junto con el plano. Con esas coordenadas y con esas componentes de cada fuerza vamos a poder prepararnos ya para el siguiente paso, que es el paso más importante de todos estos, obviamente. El paso número 7 es fundamental, obviamente, porque en este paso vamos a utilizar las ecuaciones de Newton para resolver el problema, pero vamos a escribir las ecuaciones basadas en las componentes de las fuerzas que encontramos en el paso anterior. Por lo tanto, vamos a escribir las ecuaciones de Newton para el eje X y las ecuaciones de Newton para el eje Y. Al escribir las ecuaciones para cada uno de estos ejes coordenadas X e Y, vamos a poder resolver
cómo se está moviendo el cuerpo en cada una de esas direcciones y por lo tanto encontrar cuáles son las cantidades que se nos pregunta al principio en el problema. Llegamos entonces al último paso, el paso número 8, que es básicamente resolver las ecuaciones que acabamos de escribir para encontrar aquellas cantidades que no conocemos. Por ejemplo, si nos pregunta al principio del problema, nos pregunta cuál es la aceleración del objeto, vamos a tratar de resolver las ecuaciones para encontrar esa aceleración. A veces el problema nos pregunta cuál es la fuerza de fricción, si es que es fricción o rozamiento, o cuál es el coeficiente de rozamiento que va a generar esta fuerza de rozamiento. La pregunta inicial nos va a indicar cuál es la cantidad que desconocemos y en este paso 8 vamos a resolver eso, vamos a encontrar las magnitudes de las fuerzas o de la aceleración, o inclusive también podemos llegar a encontrar información con respecto a la velocidad si es que nos pregunta el problema al respecto de eso. Estos son los 8 pasos, bien simples, pero si lo hacemos en la secuencia correcta, no tenemos cómo equivocarnos y fallar al resolver este simple problema de un objeto que se mueve en una rampa o en un plano inclinado. Uno de los problemas más comunes que todos los estudiantes en general cometen al principio, específicamente cuando empiezan con este tipo de problemas, es que tratan de saltearse algunos de estos pasos pensando que no son importantes, que estos pasos son simplemente un requerimiento extra que no hace falta. Por ejemplo, hacer un esquema o un diagrama. Cuando nosotros nos salteamos esto, especialmente cuando estamos empezando a resolver estos problemas, es cuando nos encontramos con las dificultades que al final encontramos un valor, pero no es la solución correcta, porque obviamente algo nos olvidamos en el camino. Yo les recomiendo, por lo tanto, que sigan estos 8 simples pasos hasta que ustedes vayan ganando más confianza en cómo resolver este tipo de problemas y obviamente, llegado el caso, cuando ya tienen mucha práctica, se van a dar cuenta que no necesitan hacer los 8 pasos de manera separada, pero van a estar haciendo los pasos de una manera secuencial sin siquiera pensarlo. Van a estar reemplazando esas secuencias de 8 pasos por una continuidad de cómo uno resuelve estos problemas. Pero para los iniciantes, para los que están realmente comenzando a aprender a resolver estos problemas, es muy recomendable que ustedes se enfoquen en seguir estos 8 pasos. Bueno, esto es todo por este video. Como les dije al principio, solo les iba a mostrar cuáles eran los 8 pasos a seguir. Obviamente, si quieren un detalle más profundo de cada uno de estos pasos, pueden buscar en los enlaces que hay ahí en mi descripción. Van a encontrar los videos específicos de cada uno de estos pasos, donde yo ahí me dedico un poco más de tiempo a explicarles cada paso, cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta, cuáles son los errores más comunes que los estudiantes cometen al pasar por ese paso en particular, y de esa manera poder evitarlo o poder estar alerta de cuáles son los errores que pueden cometer, para que de esa manera ustedes puedan ir resolviendo los 8 pasos y encontrar la solución. Si les interesa también, hay unos enlaces de otros videos que tienen que ver con problemas concretos, numéricos, donde ya estamos resolviendo una serie de problemas. O sea, cada video es un problema diferente, donde por ejemplo hay un video para un objeto que se mueve hacia arriba con la rampa bajo una fuerza de tensión y sin fuerza de rozamiento, un objeto que se mueve hacia abajo sin fuerza de rozamiento, también objetos moviéndose hacia arriba con fuerza de rozamiento, hacia abajo con rozamiento, y también el caso de un objeto que está en el plano inclinado, no se está moviendo, y entonces ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo encontramos las fuerzas actuantes? ¿O cómo encontramos cuál es el valor de la fuerza de rozamiento? ¿O cuál es el ángulo que ese plano inclinado puede tener en cuanto a que el objeto todavía se mantenga estático y no se empiece a desplazar hacia abajo? Son preguntas que aparecen en este tipo de problemas y yo les resuelvo esos problemas concretos, uno en cada uno de esos videos, para que ustedes tengan la oportunidad de encontrar el específico que ustedes están buscando. Bueno, eso es todo por este video entonces. Nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse y hasta entonces.